Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Te damos la bienvenida a nuestro tema número 13, manejo nutricional durante la etapa de embarazo asociado al VIH-Sida. Quienes hablan en esta oportunidad, la licenciada Pamela Cadena. Estoy feliz una vez más de que me acompañes en este video. Anteriormente estábamos aprendiendo sobre la alimentación en la etapa de la adolescencia. Veíamos que la adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta y su inicio corresponde a la aparición de caracteres sexuales secundarios y termina con el cese de crecimiento. Es una etapa con cambios bruscos y secuenciales que condicionan las necesidades nutricionales. Es importante que en esta etapa evaluemos los signos de peligro. ¿Cuáles son estos signos de peligro? Pues son los vómitos frecuentes, presencia de diarrea, desnutrición severa, mala apariencia física, fiebre, palidez, infecciones frecuentes, trastornos de la alimentación como ser anorexia o bulimia. Vimos que es una etapa donde los adolescentes son muy vulnerables y por ello es importante prestar vital atención y más aún si son adolescentes ya con un diagnóstico positivo. También vimos la guía alimentaria del adolescente, que consiste en los aportes de los 7 grupos de alimentos, en cereales y tubérculos 8 porciones al día, verduras 4 porciones, frutas 3 porciones, carnes 3 porciones, lácteos 3 porciones, grasas 5 porciones y azúcares 4 porciones. Bueno, te invito a que puedas ir al anterior video y puedas visualizarlo completamente y de esta manera pues aprender más sobre la alimentación en la etapa de la adolescencia y de qué manera tú puedes apoyar a los adolescentes que viven en tu casa o también apoyar, estar preparado siempre con información a la mano para cualquier momento de la vida, que siempre se necesita tener conocimientos para poderlos compartir y sobre todo dar mensajes a tu comunidad, en tu entorno, a tus familiares. Nos adentramos más en nuestro tema del día de hoy, la alimentación durante la etapa del embarazo. Y pues yo tengo una pregunta. ¿Sabías que tener VIH y dar vida no es imposible? Pues bueno, es una frase, es una premisa. A veces hay casos de mujeres que han sido diagnosticadas justo en una etapa fértil y ya cuando quieren generar un nuevo ser, como que existe el prejuicio, ¿no? Y ahora ya no voy a poder tener hijos y es como que se les acaba el mundo. Pero ¿sabías que tener VIH y dar vida no es un imposible? Ser mujer y vivir con VIH expone a ser señalada con un dedo estigmatizador, es decir, ¿qué habrá hecho esa mujer para tener VIH? ¿Con cuántos hombres habrá estado? Seguramente ha debido ser una fiestera de aquellas. Pero la discriminación sube exponencialmente si alguien en tal condición es madre o decide ser madre. ¿No? Lastimosamente vivimos todavía un patriarcado en nuestro país, donde el machismo todavía se hace presente y lamentamos mucho tener que escuchar este tipo de comentarios que a veces salen, ¿no? De las personas con las cuales vivimos, de amigos, de conocidos, de familiares, estigmatizando a esta población. Cuando estos prejuicios y la desinformación, pero sobre todo una mirada descalificadora, pesan y mucho sobre los cuerpos de quienes son presionadas para renunciar a la vida, ¿no? Es una situación difícil. Realmente aquellas personas no van a llegar a comprender qué es lo que ustedes sienten en esta condición. Pueden hacerlo de forma empática, pero hasta que realmente no estén en sus zapatos no van a poder comprenderlos de forma integral. ¿Cómo se sentirá la mujer embarazada con VIH actualmente en Bolivia? Si tú eres una mujer que me está escuchando al otro lado de la pantalla, ¿cómo te sientes si estás embarazada y tienes VIH? ¿Sabes? Quisiera escuchar tus respuestas, quisiera poder hablar contigo. Puedes escribirme al número de contacto que te vamos a dejar al finalizar. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sientes?
con el diagnóstico y encima trayendo en tu vientre un pequeño ser? Es una pregunta que realmente solo aquellas que lo están viviendo pueden responderlos. Quizás nosotros podemos hacerlo a simple vista, ¿no? Podemos decir, oh, seguramente se deben sentir mal, o quizás, bueno, ellos se han buscado el diagnóstico, pues que aprendan. A veces hay ese tipo de comentarios, ¿no? Como les compartía. Sin embargo, como les vuelvo a decir, solo ellas nos pueden decir cómo realmente se siente. ¿Cuál es el riesgo estimado de transmisión del VIH durante el embarazo, parto y lactancia? A esto también llamamos de transmisión materno-infantil. Pues aquí les presentamos unos cuantos porcentajes, ¿no? En un video anterior igual hablábamos de la tasa de transmisión. El riesgo de transmisión en el embarazo está entre el 5 y 10%, es decir, cuando tú estás gestando a tu bebecito en los 9 meses. El riesgo de transmisión en el parto está entre los 10 a 15%. Por ello es importante tener por cesárea cuando todavía existe presencia de carga viral elevada. El riesgo de transmisión en la lactancia materna está entre los 5 y 20%. Y eso que es en los primeros 6 meses de lactancia, ¿no? Entonces, por esto hay que realizar intervenciones en estas 3 situaciones y eliminar este riesgo de transmisión. Ahora, aprendamos cuál es el estado de nutrición de las mujeres embarazadas en Bolivia. 5 de cada 10 mujeres que están embarazadas tienen anemia, es decir, la mitad. Como les decía, la anemia es una enfermedad asociada a una deficiencia nutricional muy común en nuestro medio. Esto es porque en nuestra dieta diaria lastimosamente no logramos cubrir esa brecha del requerimiento de hierro. 4 de cada 10 mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 45 años, tienen anemia. 4 de cada 10 mujeres en edad fértil tienen anemia. Espero que tú no seas una de ellas si es que estás en edad fértil y espero que tú no seas una de estas mujeres que también tiene anemia y que está embarazada, ¿no? Siempre hay que tratar de no formar parte de las estadísticas. Y si aún formas parte de las estadísticas, pues ahí te pido que pongas atención y realmente tomes responsabilidad de tu alimentación, tomes conciencia y puedas sobrellevar este diagnóstico, puedas realmente implementar y consumir y alimentarte de aquellos alimentos que son ricos en hierro. ¿Qué es el embarazo, no? Hoy hablaremos de las mujeres embarazadas, así que hay que aprender. Si tú eres un hombre igual que está visualizando estos videos y tienes una pareja, pues hay que aprender qué es el embarazo. El embarazo no es un estado anormal, no es que es como a veces dicen, ¿no? ¿A quién las entiende las embarazadas? No. El embarazo es un estado normal que provoca en la mujer cambios fisiológicos y metabólicos, los que determinan la necesidad de energía y nutrientes para la formación de nuevos tejidos maternos, el crecimiento y desarrollo del feto y el trabajo necesario para mover la masa corporal adicional. Ese es el embarazo. Así que no es un estado anormal, no es un tercer género como a veces lo dicen, ¿no? Sin embargo, es importante, queridas mamás, que tomemos atención y prestemos vital importancia a esta etapa. ¿Por qué? Porque el peso que tu bebé va a tener al nacer, pues va a estar relacionado por el estado nutricional que tú tenías antes de tu embarazo, inclusive, no solo durante tu embarazo, sino antes. Si antes tenías un estado nutricional deficiente, con desnutrición o con sobrepeso y obesidad, pues eso va a determinar tu estado nutricional de tu bebé. Por eso es importante, recalcamos una y muchas veces, estar en un estado nutricional óptimo, ni con deficiencias ni con excesos. ¿Cuáles son los derechos de la mujer embarazada? La mujer embarazada tiene derechos, entre los cuales
es derecho y obligación de las mujeres embarazadas, además, asistir a sus controles prenatales de sus hijos hasta que cumplan los 2 años de edad en los centros de salud más cercanos. ¿En qué consiste la atención que ellas van a recibir en estos centros prenatales? Pues primero se va a realizar un diagnóstico médico y evaluación del estado nutricional de la madre. Posterior a ello necesitamos orientar a la mamá de qué manera tiene que alimentarse. Quizás es una mamá que forma parte de las estadísticas, está desarrollando anemia, no tiene apetito, tiene náuseas, está con episodios de estreñimiento, no tiene un adecuado acceso a los alimentos y tantos otros factores que afectan en esa condición de la vida, ¿verdad? Entonces necesitamos orientarlas para enseñarles a comer, a hacer una adecuada selección de alimentos en base a sus recursos económicos también, ¿verdad? Entonces, eh, el tercer derecho se podría decir que la mamá tiene es pues la promoción de consumo de alimentos saludables y fortificados. La mamá tiene derecho a saber qué alimentos están fortificados, cuáles tiene que consumirlos. Dichosas aquellas mujeres pues que tienen un acceso a un seguro, que reciben un subsidio, pues ahí les entregan un montón de alimentos fortificados necesarios para la etapa de embarazo, pero hay muchas mamás que ni llegan a comer esos alimentos. No sé si tú eres una de ellas, no sé si conoces una vecina, a una cuñada, a una prima, que tienen acceso a un seguro y ni siquiera comen esos alimentos. Se hacen ganar, ¿verdad? Pero, sin embargo, esos alimentos están en el subsidio por alguna razón. Y más adelante vamos a ver por qué es importante incorporar las diferentes vitaminas y minerales en la alimentación de las personas. Así que ellas tienen derecho a aquellas mujeres que no tienen el acceso a un subsidio o un seguro, pues tienen el derecho de recibir esta promoción del consumo de alimentos saludables y fortificados en el centro de salud más cercano. La entrega de tabletas de sulfato ferroso con ácido fólico y vitamina C, también ellas tienen derecho a recibirlo, ¿no? Y es importante que usted, mamá, tome estas tabletas. Hay mamás que les cae muy mal la tableta, que me dicen que no, que tomo esto y me da vinagrera, me da náuseas, y bueno, es un montón de excusas, pero es tan importante y necesario porque se te está entregando las tabletas de manera gratuita, así que tenemos que consumirlas. Después del almuerzo, una tabletita de sulfato ferroso. Ahora, cuando estás con una anemia avanzada, es 2 veces al día. Puede ser una en el desayuno y una después del almuerzo. Entonces, es importante que tú consumas estas tabletas de sulfato ferroso, porque durante tu parto y durante tu gestación, pues se necesita reservas importantes de la hemoglobina, del hierro, para la formación del nuevo ser, y también cuando des a luz, pues vas a perder muchísima sangre. Y este suplemento, el sulfato ferroso, es una vitamina, el hierro, te va a ayudar a recomponer estas pérdidas que necesariamente van a pasar. ¿Cómo evaluamos a la mujer embarazada durante este periodo de gestación? Pues tomamos peso y talla, y su peso y talla lo comparamos con una tabla entre las semanas de gestación y su índice de masa corporal. Como tercer paso, pues llenamos el formulario de 24 horas, que consiste, como ustedes bien lo saben, en recabar información de la boca de la mamá, y que nos brinde información, que nos diga qué está desayunando, a qué hora, qué cantidad, qué está almorzando, dónde, con quiénes. Entonces es importante hacer este formulario, porque en base a este también veremos y daremos un diagnóstico de la mamá para ver si realmente es una mamá con una alimentación adecuada o si se necesita fortalecer sobre qué alimentos tiene que consumir, aumentar, si se tiene que hacer una reeducación alimentaria, es importante. Los datos de laboratorio también,
Si está adjunto a su historia clínica la carga viral, CD4, datos de hemograma, perfil lipídico, carga viral, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En base a esto, pues sacamos, como ustedes ya saben, el diagnóstico nutricional. Ahora, junto con ello, cuando el bebé nazca, el niño expuesto de esta mujer, pues también se toma el peso, la talla, el perímetro cefálico, se llena el formulario de 24 horas. La profilaxis con sidobudina es importante recordarles a las mamás que sus bebés, ni bien nazcan, pues tienen que tomar su sidobudina, su profilaxis. De la misma manera, saber cómo se están alimentando a través de cuántas frecuencias de tomas de leche están tomando los bebés. Y si ya tienen como dato laboratorial de referencia la carga viral del menor y ver cómo está el estado nutricional del mismo. ¿Cuál es el incremento de peso ideal durante la etapa del embarazo? Esta es una de las tablas que nos indican en base del índice de masa corporal en relación con las semanas de gestación, pues cómo debería incrementarse en las semanas del embarazo de manera ideal. Por ejemplo, esta es una clasificación que nos dice el IMC menor a 20, pues nos da un estado nutricional de bajo peso. El incremento de peso en esta etapa debería ser de 12.5 a 18 kilos del incremento de peso. El índice de masa corporal de 20 a 24.9, pues nos dice que está dentro de un índice de masa corporal normal. Y el incremento de peso bajo esta categoría, pues de 11.5 a 16 kilos. Si nuestra mamá tiene sobrepeso, pues su índice de masa corporal dirá del 25 al 29.9% y su incremento de peso será de 7 a 11.5 kilos. Si el índice de masa corporal es mayor a 30, pues es una mamá con un estado de obesidad y su incremento de peso es de 6 a 7. También podemos verlo en esta otra tabla que también nos va a indicar la distribución de la ganancia de peso en el embarazo. ¿Cómo se distribuye toda esta ganancia de peso que acabamos de mencionar? Lo normal es que gane de 11.5 a 16 kilos. ¿No? Estos kilos, este incremento de peso que va a realizar la mamá, pues se va a distribuir en el peso de la placenta, en el peso del feto, que sería unos 3 kilogramos, o sea, 3.000 gramos con lo que tiene que nacer, lo ideal, sería el 24%, 600 gramos que va a pesar la placenta, que sería el 5%, 800 gramos que va a pesar el líquido amniótico, el 6%, 2.500 gramos que va a pesar el útero, sangre y el aumento de mamas, el 20%, 2.000 gramos o 2.000 kilos el agua extracelular, el 16%, y el depósito de grasa, que también es necesario, el 29%, que va a ser como 3 kilos y medio aproximadamente, ¿no? Entonces, de esta forma, la mujer embarazada, aumenta de peso. Ahora, esta también es otra tablita que también nos indica, de acuerdo al estado nutricional inicial de la mamá, el incremento de peso que tiene y el incremento de peso semanal que debería ganar. Si es una mamá que incrementa de peso bajo la categoría de bajo peso de 12 a 18 kilos, pues semanalmente va a ganar 400 a 600 gramos. Si es una mamá bajo el estado nutricional normal, pues el incremento de peso será de 10 a 13 kilos. Semanalmente va a incrementar de 330 a 430 kilos. Si es una mamá con un estado nutricional de sobrepeso, aumentará pues de 7 a 10 kilos y el incremento de peso será de 230 a 330. Obesidad, pues incrementará de peso de 6 a 7 kilogramos y un incremento semanal de 200 a 230. Si nos damos cuenta, no es adecuado ser una mamá con sobrepeso u obesidad porque más se va a es decir, la mamá no gana peso en la placenta, en el tamaño del bebé, sino que gana más peso en el depósito de grasa que tiene.
Y estas son las necesidades calóricas y proteicas que se necesita con respecto a la ingesta de alimentos. Una mamá embarazada que no tiene síntomas, que sería, ¿no?, asintomática, pues tiene una ingesta calórica promedio para mujeres embarazadas VIH negativas de 1937 calorías. Calorías adicionales durante el embarazo, pues 285 más. Calorías adicionales por ser una mamá positiva, pues sería más 193 calorías, que sería más del 10% de la ingesta total de alimentos en el día. Y esto suma una ingesta calórica total de 2.415 calorías en una mamá embarazada asintomática positiva. Una embarazada sintomática inicial, de la misma manera, las calorías adicionales en esta categoría pues van a ser de 387, que sería más el 20% de la ingesta total en el día, sumadas a las calorías del embarazo adicionales, que serían 285, y la ingesta calórica promedio para embarazadas, que sería la base de 1937, un total de 2.610 calorías en todo el día. Si es una embarazada ya con síntomas, es decir, con alguna enfermedad oportunista, con algún tipo de infección, sobre la base de la ingesta calórica en 1937 se suma las calorías adicionales en el embarazo, 285, y se debe aumentar calorías adicionales por el VIH, 581, que sería más el 30%, haciendo un total de una ingesta calórica de 2.800. Entonces, es nomás de prestarle atención a esta etapa de donde las mujeres están en etapa de gestación. Si hablamos de proteínas, una mujer no embarazada, la ingesta de proteínas día, pues asintomática, es de 57.6, y las proteínas adicionales durante el embarazo en una mujer embarazada asintomática también es de 68. Entonces, hay que tener un cuidado control de las calorías ingeridas y de las proteínas. Ahora vamos a este acápite importante sobre las vitaminas durante esta etapa. Más adelante les decía por qué es importante consumir las vitaminas, minerales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo qué función cumple cada vitamina en esta etapa del embarazo y por qué es importante fortalecer el aporte de estos alimentos. La vitamina C va a producir colágeno, que es una proteína que actúa como una barrera protectora entre el medio interno uterino y el externo. Va a proteger al bebé de agentes extraños. Es así como su adecuado consumo antes y durante el embarazo previene el riesgo de infecciones y de parto prematuro. Además, disminuye el riesgo de desarrollar peligrosos niveles de presión sanguínea, como ser la preeclampsia durante el embarazo. Asimismo, la vitamina C es necesaria para estimular la absorción de hierro y la vitamina D, y así como para mejorar la absorción de calcio y su incorporación a los huesos. Fuentes de vitamina D, ya lo sabemos de memoria, de vitamina C. Hablamos de la piña, los frutos rojos, como ser la granada, la frutilla, los frutos cítricos, toronjas, naranjas, kiwis, mandarinas, brócolis, pimentones, ¿no? Entonces, a incorporar la vitamina C en nuestros alimentos. ¿Qué otras vitaminas más son importantes en esta etapa? El famoso ácido fólico, ¿cierto? El ácido fólico, desde los meses antes del embarazo y los primeros 2 meses de gestación, disminuye en más del 70% el riesgo de tener un hijo con defectos del tubo neural. El cerebro, es decir, no se desarrolla o lo hace parcialmente, así como la disminución en la aparición de otras malformaciones congénitas, fisuras labiopalatinas, malformaciones del tracto genitouterino y algunos defectos cardíacos. ¿Cuáles son estas fuentes de ácido fólico? Pues las hojas de color verde oscuro, los espárragos, brócoli, aguacate o palta, la papaya, las leguminosas,
Quisiera poder escucharlos y preguntarles cuáles son las leguminosas. Pues son las lentejas, frijoles, porotos, soyas, arvejas, habas secas. La naranja, el apio, nueces y semillas, como ser las oleaginosas, nueces, almendras, pistachos, la toronja, el betabel o la remolacha y el hígado. ¿Qué otras fuentes más necesitamos en esta etapa? El calcio, ¿no? El calcio es un mineral muy necesario en esta etapa, porque las mujeres durante el embarazo no cuentan con reservas de calcio, por lo que al parecer un suplemento de calcio durante la gestación consigue reducir significativamente el riesgo de preeclampsia. ¿Qué quiere decir la preeclampsia? Pues la presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuente el hígado y los riñones, los partos prematuros y la morbilidad neonatal y otras serias complicaciones, ¿no? Entonces, a tomar atención en esta etapa hay que consumir calcio, no solo los productos lácteos son fuentes de calcio. Veíamos que también fuentes de calcio están las lentejas, está la soya, el brócoli, las sardinas, los quesos, huevos, el tofu, los champiñones, los frijoles, además de la leche y de los huevos, ¿verdad? Entonces es importante prestarle vital atención. Y el mineral más solicitado que sería el hierro. Pues este mineral, el responsable cuando está en déficit en nuestro organismo de producir anemia. Durante el embarazo se necesita más hierro, pues se precisa de mayor cantidad de sangre para transportar nutrientes al feto por medio de la placenta y porque buena parte de ellos son utilizados por el propio feto en su desarrollo. Cubrir estos requerimientos a través de alimentos fuentes de hierro hemínico, como es el caso de la carne de res, vísceras, hígado, riñón y sangre, y entre las legumbres, la soya, ya es difícil. Por otro lado, si bien existen otros alimentos que contienen hierro, como las verduras de color verde, espinacas y acelgas, la disponibilidad de esto es baja. Por todo ello, durante el embarazo es necesario dar suplementos de hierro en dosis de 30 miligramos por día. Es inevitable suplementar durante esta etapa de embarazo, ¿no? Con el sulfato ferroso. Por eso más adelante veíamos que durante la valoración la mujer tiene derecho a recibir estos suplementos de forma gratuita. ¿Cuáles son los minerales importantes durante esta etapa? Hablamos también del zinc. Se tiene evidencia de que la deficiencia severa de zinc durante el embarazo está asociada a abortos espontáneos y malformaciones congénitas, mientras que un déficit moderado se relaciona con bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino y complicaciones de parto. ¿Cuáles son las fuentes de zinc? Pues aquí está las oleaginosas, las nueces, semillas de girasol, semillas de calabaza, maníes, almendras. También tenemos las vísceras, el hígado, la palta, el huevo, la carne, los rabanitos, los mariscos, ¿no? También las verduras de hoja verde. Otro mineral importante es el yodo. Veíamos que el yodo es el necesario para el correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas, que intervienen en el crecimiento del feto, para el desarrollo de su cerebro y para la regulación de otras funciones metabólicas, como el mantenimiento de la temperatura corporal. Por tanto, la carencia grave del yodo en el embarazo conducirá a un daño fetal de tal magnitud que en el neonato presentará minusvalía física e intelectual, llegando a desarrollar cretinismo. Esta enfermedad se desarrolla a retraso mental, malformaciones y sordomudez.
llegamos a la parte más importante, las porciones recomendadas durante el embarazo, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que comer yo que estoy embarazada? Los alimentos que debe consumir usted, mujer, pues corresponden a una alimentación variada, incorporando los 7 grupos de alimentos, cuáles habían sido cereales, leguminosas y tubérculos, verduras, frutas, lácteos, productos cárnicos, aceites vegetales y azúcares, ¿no? Esta es una tabla que nos va a guiar acerca de cuántas porciones de los diferentes rubros de alimentos debemos consumir si estamos llevando un embarazo asintomático o si estamos llevando un embarazo con síntomas. Si es un embarazo asintomático, evidentemente no se necesita tantas calorías porque ya con los síntomas el cuerpo de la mujer precisa energía y nutrientes para combatir la enfermedad. Los lácteos. En la preconcepción, porciones para 2000 calorías, pues son 2 porciones. En un embarazo asintomático, porciones para 2285, 3. En un embarazo sintomático, porciones para 2000 calorías, 3 también. Las carnes. En la preconcepción, pues se recomendaba 2 porciones. Y en el embarazo asintomático, se recomienda 2 porciones también. Cuando es un embarazo ya con síntomas, las porciones, pues, carnes son 2 de la misma manera. Los cereales, pues los cereales también en la preconcepción se requiere para 2000 calorías, para una dieta de 2000 calorías, 6 porciones. Para un embarazo asintomático, 6 porciones también. Y para un embarazo con síntomas, 7 porciones. Los tubérculos y raíces, pues en la preconcepción se necesita 3 porciones, mantenemos las mismas 3 porciones para un embarazo asintomático y sintomático. Verduras, en la preconcepción, para 2000 calorías, 2 porciones para un embarazo asintomático y un embarazo con síntomas, pues aumentamos a 4 porciones respectivamente. Frutas, antes de la concepción, 2 porciones, en el embarazo asintomático 3 y en el embarazo con síntomas 3 también. Aceites y grasas, pues acompañamos con 3 porciones y en un embarazo sin síntomas 3 porciones también y en un embarazo con síntomas, un embarazo sintomático, es decir, con el VIH, aumentamos también a 3 porciones y media. Lo mismo pasa para los azúcares, 3 porciones en una preconcepción de que nos va a cuadrar 200 calorías. En el embarazo sin síntomas, 4 porciones de azúcar. Y en el embarazo con síntomas, pues necesitamos 4 porciones y media. Son cuadros muy interesantes que quizás responden muchas de las preguntas de ustedes. Y este es otro cuadro también que me gustaría que lo revisemos, pues porque nos indican datos muy interesantes, como por ejemplo la energía y los nutrientes que se necesita, no solo de energías y proteínas, sino también de vitaminas, las liposolubles, las hidrosolubles y los minerales. ¿Qué cantidad está recomendada en mujer embarazada, ya sea en el primer, segundo y tercer trimestre? Y aquí hace una comparación, ¿no? Por ejemplo, en una mujer no embarazada se necesita 2000 calorías. En una mujer que ya está embarazada se necesita 2285 calorías en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. El aporte de proteínas en una mujer no embarazada, pues 57, casi 58 gramos de proteína. En el primer trimestre de una mujer embarazada se necesita 59 gramos, en el segundo trimestre 64 y en el tercer trimestre 68, es decir, que la proteína va aumentando según el trimestre que pasa. Como la proteína, de acuerdo a las recomendaciones, va a aumentar, pues usted tiene que velar por un adecuado aporte de proteínas en su dieta.
Las liposolubles hablamos de las vitaminas A, D, K. Y pues en una mujer no embarazada se necesita 500. Ya en un primer, segundo y tercer trimestre, 800 unidades de vitamina A. La vitamina D, a un inicio, no, nulo, 5. Y en el primer, segundo trimestre, de la misma manera, 5. La vitamina K también se mantiene con 90, la recomendación. Y las vitaminas hidrosolubles también no va a haber mucho cambio ni mucha relevancia, pues la vitamina C en una mujer no embarazada se solicita solo 45 y en el primer trimestre aumentamos a 55, segundo 55 y tercero 55. El folato o ácido fólico, pues es algo muy recomendado antes del embarazo, en el embarazo y después del embarazo. Estamos hablando de 400 micro unidades del ácido fólico. La vitamina B1, pues necesitamos en miligramos un aporte para una mujer no embarazada de 1.1, en el primer trimestre 1.4 y así sucesivamente segundo y tercer trimestre. Lo mismo sucede para la vitamina B2, para la niacina, que sería 14 miligramos en una mujer no embarazada, y primer y segundo y tercer trimestre también sería 18 miligramos. La vitamina B12, hablamos de un aporte de 2.4 microgramos de una mujer no embarazada y mantenemos con 2.6 en primer, segundo y tercer trimestre de embarazo. Los minerales, hablamos del calcio. En una mujer no embarazada el aporte en miligramos pues se necesita 1000, en el primer trimestre 1200, en el segundo y tercero 1200. Hierro, pues necesitamos 29 en una mujer no embarazada y en la etapa del embarazo 30, 30, 30. El zinc, necesitamos 9.8 en una mujer no embarazada y en el primer trimestre necesitamos 14, segundo y tercero 20. Yodo, necesitamos 150 y de la misma manera en una mujer no embarazada como en una mujer embarazada es la misma recomendación. El selenio, pues es un mineral que de acuerdo a las mujeres embarazadas se necesita en una cantidad de 26 microgramos, a diferencia del primer trimestre 28 y 30 en el segundo y tercer trimestre. El magnesio se necesita tanto en una mujer no embarazada como una mujer embarazada, pues 220 para respectivamente. El cobre necesitamos en una mujer no embarazada 900 microgramos y en la mujer embarazada pues 1000. Bueno, yo sé que casi no sirve mucho saber en miligramos, en microgramos, en el aporte de estos minerales y vitaminas, proteínas y grasas y nutrientes. Por ello, les recomendamos nosotros en porciones, que eso es algo que ustedes van a comprender con mayor familiaridad. Así que empezamos haciendo las recomendaciones de acuerdo a grupo de alimento. Hablamos del grupo número 1, que son los cereales y tubérculos. Este grupo de alimentos, queridos participantes, nos van a dar energía. Van a mantener el movimiento de los músculos, la actividad del cerebro, van a mantener la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino. ¿Cuántas porciones de cereales para la mujer embarazada necesitamos? Pues 6. Necesitamos 2 porciones de pan, 1 porción de galletas de agua, que serían 6 unidades, 3 porciones de cereales, pues que serían 1/4 taza. Los tubérculos también forman parte de este primer grupo. Necesitamos 3 porciones para un día. Entonces consumimos 1 porción mediana o 2 pequeñas. El grupo de verduras, cuya función se debe consumir de preferencia las de color verde, oscuro, amarillo y naranja intenso por su aporte en vitamina A, C y hierro. No se debe hervir por mucho tiempo prolongado porque pierden su valor nutritivo. ¿Cuántas porciones de verduras necesitamos? Pues 4. Y cada porción, ¿qué tamaño tiene? Medio plato plano, ya sea una ensalada cruda o cocida.
El tercer grupo, las frutas. Necesitamos 3 porciones al día. El tamaño de una porción pues es una unidad mediana. Las frutas nos brindan vitaminas, minerales, fibra y son necesarias para conservar la salud y mejorar la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus. Entonces, toma apuntes. El cuarto grupo de los lácteos es recomendable 3 porciones al día. El tamaño de una porción pues es una taza de leche 200 cc o un vaso de yogur mediano 150 cc o una tajada de queso del tamaño de la cajita de fósforo. Los lácteos son ricos en proteína, calcio, vitamina A y D, necesarios para la mujer embarazada y el nuevo ser en desarrollo. Quinto grupo, las carnes, vísceras y huevo. Pues, ¿qué porciones necesitamos? 2 porciones de vísceras entre carnes y vísceras. Sería una presa o una pierna de pollo o una porción de hígado del tamaño de la palma de la mano. Huevo, una unidad que reemplaza a una porción de carne. ¿Para qué nos sirven este grupo de alimentos? Son ricos en proteínas, hierro y zinc. Están constituidos por todos los tipos de carne y de huevo. Sirven para hacer crecer y prevenir la condición de anemia. Los pescados y mariscos contienen grasas buenas y te ayudan al desarrollo del cerebro y previenen las enfermedades del corazón. Continuamos con nuestro quinto grupo de alimentos, que serían las mezclas vegetales, que es la combinación de los cereales con las leguminosas. Hay un video en la que hablamos específicamente cómo es una mezcla vegetal. Es una porción de leguminosas más una porción de cereales. Y la mezcla, por ejemplo, de estos cereales, arroz, maíz, trigo, quinoa, etc., con leguminosas, lentejas, taro, haba seca, garbanzos, pues va a brindar proteínas que ayudan a formar los tejidos del cuerpo, músculos, sangre, piel y huesos, especialmente en los periodos de crecimiento. Forma defensas contra las enfermedades. El grupo número 6, aceites y grasas. En porciones diarias necesitamos consumir las 3. ¿Cuál es el tamaño de una porción en la medida casera? Una cuchara. Los azúcares como último grupo, que también son necesarios para las mujeres embarazadas. Hablamos de mermeladas, miel, chancaca, no solo del azúcar blanca. 4 porciones. El tamaño de una porción es 2 cucharillas. Así que, querida mamá, querido familiar, querido participante, ya sabes cómo es la alimentación de una mujer embarazada en esta etapa. Sabes por qué es importante el proveer de estos alimentos tan necesarios para la formación de este nuevo ser. Los alimentos prohibidos en esta etapa del embarazo, pues muchos ya saben, ¿verdad? Evitar el consumo exagerado de azúcar, dulces, bebidas gaseosas y alcohólicas, para evitar ir al dentista, porque en esta etapa no se puede tomar y no se puede recibir anestesia si es que vas a ir al dentista, o tomar algún otro tipo de calmante, ¿no? Reduzcamos el consumo de té y café, gaseosas, y hay que reemplazarlos por jugos de frutas o también los apis. Cuidar la higiene, lavándose las manos antes de preparar y comer los alimentos y después de ir al baño. Lavar los dientes después de las comidas y acudir al control de nuestros dientes. Eliminar el consumo de productos dañinos como el alcohol porque causa retardo de crecimiento, anomalías oculares, articulares, retraso mental y malformaciones o abortos espontáneos. La mujer embarazada no debe recibir la cápsula de vitamina A porque contiene una megadosis que puede provocar malformación congénita en el feto en formación. Bueno, esta es la guía de referencia. Sé que tienes dudas y preguntas, así que, querida mamá, que has tenido la experiencia de vivir y ser una de las valientes que ha podido salir adelante con el diagnóstico y tener a su bebé, ya sea como niño expuesto o como paciente positivo, pues te animo a que puedas escribirnos al 732-76178 y puedas contarnos tu experiencia. Porque eres tú la que, como les decía a un inicio, la que puede decir con razón de causa, pues cómo se siente
y que puedas dar un mensaje a la comunidad. Esperamos también tus comentarios aquí abajo o cualquier otro tipo de participante que tenga dudas y preguntas. También está abierto el espacio. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión. ¿Y cuál es nuestra siguiente sesión? Pues aprenderemos el manejo nutricional para el adulto mayor asociado al VIH-Sida. ¿Cuántos adultos mayores tenemos en la casa? Estén o no estén con el diagnóstico. Igual necesitan el cuidado nuestro, ¿no? Porque ellos en su temporada también nos han cuidado y ahora necesitan que nosotros les echemos la mano también. Veremos que también en esta etapa existen cambios a nivel fisiológico. Veremos que ellos ya no tienen las mismas piezas dentarias que tenían antes. Veremos que existen a nivel gastrointestinal que ya no salivan como antes, ya no pueden tragar ni deglutir como antes. Inclusive hay muchos que ya se olvidan con facilidad, la masa muscular se va atrofiando y son muchos problemas que pasan como adultos mayores, que son característicos de la edad. Así que la alimentación que ellos deben recibir no es la misma alimentación que debe recibir un adolescente, una mujer embarazada, ¿no? Pero aún así tenemos adultos mayores en la experiencia y en la realidad, pues que lastimosamente están con el diagnóstico del VIH. Y pues estamos aquí nosotros para poder apoyarles, para poder beneficiarles con información, para que usted pueda cuidar a su adulto mayor, para que usted pueda apoyarle y realmente pueda identificar esos signos de peligro y ser constantes en su tratamiento a los antirretrovirales, a una adecuada alimentación, a sus controles en el centro. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes en este capítulo y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del PMA. Muchas gracias.